Bienvenidas, bienvenidos a esta nueva edición del podcast más escuchado de Latinoamérica Unida, Más fuerte que no te escucho. Estoy nuevamente con Manuel y Matías y esta vez con una invitada especial. Manuel, haznos el honor de la presentación, por favor. Así es. Como ya es costumbre, de que trajimos primero un invitado, ahora tenemos una segunda invitada para el programa, que es nada más y nada menos que Constanza, miembro de, o mejor dicho, vocala de la Vocalía de Derechos Humanos de la Universidad de Concepción. Además, miembro y fundadora de la Brigada de Solidaridad María Teresa Bustillos. Buenas tardes, mejor dicho, buenas noches, Constanza. Hola chiquillos, ¿cómo están? Ali, Oli. Hola, estamos bien. Mansa Estamos- introducción, no la Sí. merezco. Sí, es que yo soy bueno presentando gente. Yo te puedo levantar un currículum de... Hago currículum online. 3 planos. Sí. Sí. Bueno, yo era tesorera para tercero y cuarto medio. Me cuentan por interno. Y con los votos que salió elegido. Sí. Bueno, fui elegida por 80% de los votos y el resto no fue a aquella clase, estaba en el recreo y no alcanzó a entrar a consejo de curso. El resto estaba con la gripe porcina. Sí. Hoy puede ser cierto. Pero eso. Ya empezamos el receso universitario, así que ya estamos más relax, ¿o no? ¿Ustedes están más relax o no? Yo ¿O no. Yo no. ¿Y tú, Mati? Sí, he dormido. He dormido Bueno. como 8 horas o más diario. Qué privilegio. Pero igual mantener un trabajo y esas cosas, pues está complejo sí. descansar. Sí, o sea, yo tenía trabajo acumulado, así como que me dejaran trabajo para medias, pero yo en realidad llegué a un acuerdo con mí mismo y dije, ya no hagamos nada esta semana. Así que estoy relajado. Pero eso. Bueno, aquí estamos. Vamos nuevamente a discutir la contingencia. Esta vez la contingencia es más sencilla. No había ni que pensar en qué discutir. Porque lo de la FP, puta, candente. Está candente. Está en boca de todos, de todas. Así que tenemos que dar nuestra postura al respecto. Bueno, un poco de contextualización. El gobierno, de todas las propuestas que ha dicho para poder contener los problemas económicos que han presentado las familias chilenas con respecto a lo de la pandemia, la cuarentena. Bueno, creo que antes de esto del fondo, del retiro de la FP, era el crédito, ¿cierto? ¿Qué pasó con eso del crédito? Siguen estando vigentes porque es parte Sí. del plan de la... como el salvavidas o no sé qué wea de la clase media, que en verdad no vale la pena tanto estudiarse ahora porque es básicamente créditos con aval del Estado. Claro. Sí, una propuesta para no salir perdiendo, básicamente. Mm. Y ahora con lo del retiro de la AFP se dividió la bancada. Hay algunos que dieron la estocada por la espalda y como que se sintieron defraudados la parte oficial del gobierno. Pero bueno, pasó de todo el proceso que tiene que pasar este proyecto, pasó como el 10%, el mismo 10% que han entregado. Así que le falta harto. Pero igual vale la pena discutirlo ahora. De partida, creen que, bueno, el proyecto en realidad básicamente es súper sencillo porque es retirar el 10% de los ahorros de las personas de los fondos de AFP. Tienen un límite de el mínimo y máximo, pero eso ya entraré en detalle. Primero que nada, una pregunta aquí a la gente. ¿Creen que este proyecto va a ser aprobado o no? ¿Cómo lo ven? Yo creo que sí. Primero que nada, decir que las FP son buenas y que deberían seguir la web como están. Yo creo que esa debería ser la posición del podcast. No, es un tema complejo, porque previo a ver si se aprueba o no, hay que mirar las diferentes aristas que engloban la FP. Ahí con el Claro. comentario de tolerancia cero, yo estoy viendo harto ahí el Paulsen y el Villegas, ese charlatán. Ese viejo chascón. Ese viejo creo que no conoce la peineta, ni la ducha tampoco. Viejo cochino. Sí, no, pero como que yo en primera instancia, yo como que vi la weá, vi que ya se aprobó como
tajantemente, dado los porcentajes dentro de la Cámara de Diputados. Y dije, oh, Mish, como que en verdad igual generalmente la Cámara de Diputados no es tan buen indicador para ver si es que algo se va a aprobar o no, porque finalmente muchas veces solamente se ocupa como para blanquear la imagen de algunas figuras y después en el Senado la weá se rechaza tajantemente. Claro. En fin, como que ante eso, igual mirando y analizando los senadores y senadoras que hay, la mayoría son de derecha o de una centro izquierda más tirada a la derecha, que en este caso sería la Democracia Cristiana y el PPD, que son partidos de derecha pero que hacen coalición con la izquierda. En fin. Como que ante eso, como que en primera instancia dije, los weones lo van a aprobar ahora y lo van a rechazar después. Sin embargo, teniendo discusiones y análisis más profundos, es como, si bien a los locos, como a la interna no les convendría porque muchas veces tienen intereses encontrados en la FP, están claros de que este es un tema que es vital para mucha gente, que todos saben que las FP son penca y que esto es una wea mínima que puede funcionar, o que le puede servir a la gente. Entonces, si se rechaza dentro de la Cámara de Senadores o dentro de la Cámara Alta, a la gente se les vendría encima y la wea sería un baño de sangre. No un baño de sangre literal, sino que sería una pérdida. Entonces, como que está esa disyuntiva de que está muy difícil predecirlo. Pero yo digo que lo más probable es que se apruebe. Claro. Y ahora cuando se apruebe, bueno, seguramente lo que pienso yo es que van a haber muchos problemas si es que se aprueba, porque de partida ya los fondos de la FP son inestables. De hecho, hasta pueden ser hasta imaginarios, porque como funcionan con la especulación de las inversiones, sí que es un tema bastante complicado. Mm. Pero en general, por ejemplo, no sé, a ver, la invitada especial, Connie, ¿qué opinas tú de este proyecto al momento de querer solventar las necesidades de hoy en día de los chilenos y chilenas? Oh, está fuerte porque, claro, te dicen este 10% que no sabemos cuánto es, como que partiendo por esa base, la gente no sabe cuánto tiene en su AFP. Y fluctúa mucho ese valor, pero partiendo de la base de que la necesidad es tan grande, hay necesidades que son insalvables solamente con este 10% al final, porque estamos hablando de deudas para todos, partiendo de esa base. O sea, deuda para estudiar, deuda para comer, deuda para pagar la casa, para pagar la operación. Entonces es un factor tan importante. Claro, puede ayudar a la gente el tener estos recursos al tiro, pero ¿cuánto va a ayudar si no hay un gasto social importante? Igual una pregunta que viene a reforzar porque, claro, vemos la crisis sanitaria, la crisis económica ahora, pero tampoco sabemos cuánto tiempo se va a proyectar. Pueden ser unos meses, pueden ser 1 año, 2 años, 5 años, no sabemos tampoco. Entonces ahí, claro, se hace potente esa pregunta de ¿es realmente una solución ahora? ¿O es hambre, o sea, pan para hoy, hambre para mañana? Que igual es una pregunta importante. Claro, sí, es bastante complejo, porque de partida ya, y esto es lo que más risa me da en el sentido de que este cambio al modelo, o no cambio, sino que esta como flexibilidad que va a dar el modelo de la AFP, como que se ve alejado para el mismo gobierno y siento que esta misma flexibilidad que están queriendo poner tampoco es como tan irreal, porque a final de cuentas la plata que se va a ocupar es plata de la gente, porque es tu ahorro básicamente, pero aún así, como tú dices, ocupando este mismo ahorro, uno no se puede proyectar. Y además también esta como ayuda que se le dice social, pero yo creo que tampoco creo que sea social porque es como cómo se la va a ver cada uno. Si tenéis plata o no tenéis plata. Hay gente que también nunca ha cotizado y qué va a pasar con ellos. Eso igual es una buena pregunta que sale a relucir. Pero sí, pues no se ve como algo suficiente, pero aún así se ve como algo complejo de que lo aprueben y de que se lleve a cabo. Entonces, igual es como muy pesimista el ambiente que se crea con respecto a este tema. Sí, siente eso súper interesante por la ambigüedad del sistema en sí de la AFP, pero tomando en consideración algo que leí dentro de los comentarios de nuestros auditores, ¿qué opina el Mati? Que el Mati es el más callado de todo el panel. Yo creo que debe estar haciendo sus cálculos y análisis profundos para después decir palabras con sabiduría, no como nosotros los charlatanes. Yo
como que fue el miércoles la votación y lo fui viendo como de lejos porque tenemos clases con Emanuel casi todo el día. Sí, yo tengo más clases casi todo el día el miércoles, entonces lo fui viendo como por redes sociales y vi como todo el drama que hubo con los diputados, desmayos, me entretuve harto. Pero después como en la noche estuve leyendo como comentarios y como testimonios de jóvenes y jóvenes que decían cómo lo estaban viviendo sus padres con la votación. Porque yo siento que muchas familias la estuvieron súper pendientes como de la votación del miércoles. Y hay un factor que es importante a tomar y es cómo la gente está percibiendo este tipo de votación. Y por lo que leí, la gente ya mayor que de verdad se va a ver beneficiada, que ha trabajado, no como nosotros, que no tenemos ahorros prácticamente. Y es que la gente lo vio como una ganada cuando pasó en la Cámara de Diputados el miércoles, po. Estaba súper feliz, de hecho leía caleta de personas como diciendo que sus mamás o papás se pusieron a llorar porque sentía que habían ganado algo, pues que estaban ganando con esto a algo a la FP, pues, a como el negocio que ha llegado el sistema de prevención. Entonces yo cacho que eso igual es un punto súper importante, ver cómo anímicamente lo percibe la gente, mucho más allá de cómo van a ser beneficiados o cómo se van a beneficiar con el sacar el dinero. Como eso. Claro. Sí, de hecho, ese sentimentalismo es muy importante ponerlo en la mesa. Y también tiene que ver con lo que decía, pues de que ya hay gente que está tan acostumbrada al que el sistema esté impuesto de esa manera, de que sea tan reglamentado y que también sea como tan severo en cuanto a la flexibilidad con las platas, ¿cachai? Y claro, se veía tan difícil lograrlo, que claro, se ve como para celebrarlo. Y obviamente, pues gente que tiene la necesidad y cualquier ayuda que reciban, siendo que, y eso es lo que molesta, porque no es una ayuda tampoco, es algo que cualquier gobierno debería hacer. Hay gobiernos que están solventando a la gente que no tiene ingresos desde hace mucho rato. Aquí nosotros lo que estamos viendo como el ánimo de esperanza, y que sigue siendo, no hay que desmerecerlo, sigue siendo un ánimo de esperanza, es plata que tienen a ahorrar las mismas personas, ni siquiera algo que el Estado esté dando. Pero sí, es bastante fuerte el tema. Más que nada, como decía el Manuel, como se impuso el mismo sistema. Sí, va a Sí, yo estar creo que ahí interesante ver cómo... oh, no, dale, no, no. Que va a estar interesante ver cómo lo que va a pasar cuando pase por el Senado. Ya sea si se aprueba o no. Porque vi como en hartos grupos de compra y venta, como el de Penco, en donde la gente estaba como muy haciendo el llamar a salir a protestar, si no. Sí, pues no, si se viene grande si no se aprueba, pues ya. Porque además le han dado harta tribuna. Yo, por lo menos en los matinales, cuando bajo en la mañana, cuando madrugo a las 11 de la mañana, veo el matinal y están hablando, explicando lo del fondo de AFP. Entonces, si ya lo están explicando, ya yo creo que mínimo tienen que aprobarlo, porque ya hay gente que se está programando con la plata. Entonces, sí, pues. ¿Algo que decir tú, Connie? Sí, yo creo que es súper importante. De hecho, voy a mencionarlo justo lo que decía el Mati, porque al final, claro, si se gana, entre comillas, como decir que en realidad, claro, pues no es plata regalada, sino que es plata de los mismos ahorros. Y si no se gana, que igual es un escenario súper probable, reorientar esa rabia, pues si estamos pasando hambre, ¿cachai? Entonces, toda esa rabia que la gente tiene súper contenida, que ya se vio como la fuerza que podíamos tener en la revuelta, se viene la revuelta 2.0, que es lo más importante, creo yo, de cómo ir viendo estos procesos también, pues, desde los sentimientos de la gente, pues. Yo creo que lo que me causa, digo, no curiosidad, sino que algo que antes había dicho una persona experta en el tema, sociólogo, de que una buena forma de medir los ánimos de la gente como más común, porque uno sabe que en Instagram solamente hay como gente joven y como del mismo perfil de uno, es metiéndose a los grupos de compra-venta y ver la opinión de la gente, porque esa es la forma más bruta y es más sensata que la encuesta Cadem para saber cuál es la percepción de las y los chilenos como ante cualquier buena situación nacional o alguna funa de repente por no pago de pensión alimenticia. Apaño. Pero sí, pero sí.
Sí, pues sí, un análisis directo. Toda la razón. Y algún Igual, cagüín. igual este tal vez, si se aprueba este proyecto, también sería ya direccionar el cambio total de cómo funciona el fondo de AFP. Sí, Igual siempre se pregunta cómo se haría este cambio y ya yo creo que por lo menos yo me veo incapaz de poder decir algo al respecto. Decir así como qué fondo podría ser proyectado a Chile, porque creo que los fondos de ahorro dependen de la demografía cuando es por edad, ¿no? De la, bueno, de la distribución de la edad de las personas, se tiene que ver también cómo va a funcionar el fondo. Eh, y ahí habría que hacer un análisis más concreto, pero yo creo que igual está claro de que el sistema tiene que cambiar, por lo menos, no sé si llegar al punto de solo reformarlo, porque igual ya el fondo ya ha pasado por mucha muchos reforma. temas, y, claro, sí, muchas reformas, pero crear uno nuevo yo creo que ni siquiera se lo han planteado. Y no es trabajo de nosotros tampoco planteárnoslo, porque nosotros tampoco somos expertos en economía o en cómo funciona todo ese tema. Pero yo creo que por lo menos aquí en Chile ni siquiera lo han intentado. Es que según yo, los fondos de pensiones para todos los países son un cacho. Porque la mayoría de gobiernos solamente piensa como en el presente y en lo que le conviene como para el partido que está y o para su misma imagen, po. Y como hacer cambios en fondos de pensiones, cambiar los fondos de pensiones y hacer cambios para futuro. Porque no lo van a ver ni siquiera en 2 mandatos más, po. Son cambios Claro, mucho mayores. sí. Y eso es muy interesante también plantearlo porque en en los gobiernos, en general, como tú dices, los periodos ya de por sí son cortos. Entonces, ¿qué le interesa a una partida, una bancada que está gobernando el país? Hacer los cambios inmediatos. Entonces, sí, pues, nunca se van a dirigir a lo que son los fondos de AFP porque la mayoría de las veces se va a llevar como la gloria, entre comillas, el gobierno que no sea el que está gobernando ahora, porque va a ser un cambio futuro. Y claro, siempre se busca la inmediatez de las cosas. Yo creo que en China el fondo de pensión es... Bueno, aquí ya viene el charlatán de la internet también, de nuevo. Se volvió. Pero creo que ahí Siempre vuelve. el fondo de pensiones y todos estos temas así como de a largo plazo se hacen mejor porque el, el que está al mando tiene un periodo más largo. Entonces igual se ve difícil así. Tiene que ser un proyecto que se empiece a presentar ahora y ya el cambio lo veríamos en años más. Ojalá que lo alcancemos a ver nosotros cuando nos tengamos que jubilar, sí. Sí. Sería lo mejor. Pero eso, Ahí, ahí yo creo que hay algo interesante que es como en torno al sistema en sí de la AFP. Porque como algunos podremos recordar, que el 2016 igual como que pegó caleta el tema de las protestas no más AFP, que igual fue uno de los últimos años previo a la revuelta donde habían marchas grandes en las calles, que era más que nada por la alta convocatoria que hubo en las marchas y como la conducción que se tenía de la coordinadora no más AFP, que ahí estuvo como harto en boga la discusión de hacia qué modelo apuntar, etcétera. Pero algo interesante que era hablando con el ex invitado a este programa, Fabián Garrido, que era también como hablando en torno al sistema de las AFP, el loco dijo lo siguiente. Yo leí algo de Axel Kaiser en Twitter, una wea así. Y no sé si dijo lamentablemente, pero me dio mucho sentido. Y yo dije, ¿qué? Si Axel Kaiser habla puras weas. Y en verdad tiene retraso. No, pero ahí como que lo que dijo igual me hizo sentido a mí, que era de que esta reforma, o este como, ni siquiera una reforma, sino que es como algo extraordinario del retiro del 10% de la AFP, es muy similar a la reforma de Alessandri en torno a lo agrario, por la reforma agraria de Alessandri. ¿Y por qué? Porque es una wea muy chica, porque es como, viene a relacionar como, en el caso de la reforma agraria de Alessandri, lo que son como el tamaño de lo que son los grandes, pequeños y medianos fondos y ver otras cosas pequeñas, mientras que en el caso actual tiene que ver con solamente un retiro del 10% bajo ciertas normas y condiciones, porque en verdad, si bien las FP funcionan bajo un mercado especulativo, la wea no es nada de la cantidad de billones de dólares que mueven anualmente. Entonces, como que ante eso, ya que tienen que en común, que determinaron, o si bien son una wea chica, fueron el puntapié para que al menos dentro de los años 60 y 70 se llevaran a cabo las reformas de expropiación, en este caso de tierras,
Y en este caso, si se puede extrapolar, sería que es el puntapié inicial para que se empiece a transformar el sistema de la AFP. Es como la primera piedra dentro de su lápida, que es como lo que más le tienen miedo a la gente de la AFP, más que se den como, no sé, se regalen, porque bajo esos términos que ocupan como 100 millones, 100 billones, lo que sea, lo que más le tienen miedo es que el sistema se caiga, po. Claro. Sí, pues sí. Es que el sistema en sí se ha visto imponente desde su inicio, pues, ¿cachai? Desde su inicio te imponían hacerlo. Y por ejemplo, también el mismo sistema de FP ha pasado por juicios, pues. El juicio ese de, creo que era una profesora que tenía que Sí, hacerse una operación súper importante y que necesitaba los fondos porque al final o se hacía la operación o no iba a poder jubilar y no iba a poder ocupar su plata igual, pues, ¿cachai? Y aún así la FP se ha visto como imponente en esos casos. Y ahora tiene que dar su brazo a torcer, pues, y tal vez mm. con ese brazo a torcer ya se desmorone todo. Es una muy buena analogía. Pero bueno, ahora hay que esperar los resultados nomás, así que tal vez esto ampliaremos. Vamos a dejar así. Ampliaremos. El podcast queda pendiente. El podcast que pendiente. Sí. Ampliaremos. Lo que yo pensaba es que hay que hacer como esas, como los memes que usan los lolos, como tener dos carpetas, como qué hacer en caso que se apruebe la wea y qué hacer en caso que se rechace la wea. Y ahí como que tener un plan de acción. Esto es como el partido de Chile, van a hacer con el partido de Chile el miércoles así. Sí, después High Definition va a salir estos memes. Preparen sus memes. Igual. Bueno, y ahora comenzamos con la segunda sección. Y aquí ya vamos a hacer uso de la expertise de la Connie con respecto a un tema que tal vez en estos tiempos sea más necesario, ya que el hambre se ha hecho presente y una de las soluciones que ha hecho el pueblo para sustentar esto es unirse, pasar el kilito de tallarines, el kilito de arroz y demás cosas no perecibles para poder hacer una olla común y comer entre todos y todas y disfrutar y poder solventar la necesidad. Entonces aquí la Connie ha organizado en su mayoría muchas veces ollas comunes para poder ayudar a la gente que se presenta con esta necesidad del hambre. Entonces, Connie, ¿qué nos puedes comentar al respecto? Por ejemplo, para iniciar, ¿qué es una olla común en tus términos? Oh, ya, difícil pregunta. Bucha, las ollas comunes igual, impresionantemente, no son un evento solamente de las facultades de sociales de la Universidad de Concepción. Así que partiendo por esa base, bueno, las ollas comunes igual tienen un antecedente súper importante en Chile. O sea, yo creo que, claro, ahora la vemos un poco más famosa, incluso como icono un poco de la izquierda el tema de la olla común. Sin embargo, igual surgen hace mucho, mucho tiempo, o sea, desde la década del 30 más o menos, que ya empiezan con fuerza, posterior como esta depresión y todo el rollo. Mucha gente empieza a emigrar de las zonas salitreras y del cobre, se empiezan a mover a los sectores urbanos, po, y ahí se comienzan a generar, bueno, todo lo que significa la cuestión social, esta pobreza que se da en la periferia de las ciudades, junto al hacinamiento, a los problemas de salud, a la cesantía, todo eso, y comienzan a salir estas ollas comunes. Que ahí vamos viendo cómo, claro, la gente se organiza para comer, como decía ahí todo al principio. Entonces, bueno, surge en base a esa necesidad. También en el 80 se dan súper fuertes en Chile, pero más allá de la necesidad por la necesidad, también es un acto de denuncia, es un acto de decir, miren lo que tenemos que hacer para comer, o sea, tenemos que organizarnos, tenemos que sacar las cacerolas no para cacerolear, sino para armar una olla para todos los vecinos y vecinas. Entonces, partiendo de esa base, igual es un acto súper súper brígido, o sea, de cooperación colectiva, de pasarlo bien en la adversidad y de, pucha, entender que si yo estoy en una situación precaria, no la paso sola, la paso con mis vecinos y vecinas de donde vivo, de mi campamento, de mi villa, de mi población, como se quiera. Entonces, igual la olla común como tal permite ese espacio de confluencia en base a una necesidad, pero como decía también con un rol político súper importante.
Claro, esta misma aglomeración de personas también da paso a una discusión política al respecto. Si ya se encontraron bajo la necesidad, también esto conlleva una discusión. Claro, pues ahora sobre todo, bueno, el tema del coronavirus ha afectado de muchas formas, sobre todo a nivel económico, a nivel social, y quienes viven al final esta crisis de forma mucho más fuerte son las personas de la clase proletaria, trabajadora, de los pobladores y las pobladoras. Y frente a esa necesidad de no saber si vamos a comer la próxima semana, que es un poco lo que evidenciamos las primeras semanas en torno a estas protestas que daban en el bosque, en Santiago, y claro, y nos dábamos cuenta de que la crisis sanitaria no era lo peor que podía pasar, po. O sea, el coronavirus no es lo peor, sino que viene consigo el hambre, la cesantía, el descontento, y se cae como no sé, esta cortina de repente que escondía el modelo, y ahora se ven todas las fisuras completamente. Si bien ya las veníamos viendo, evidenciando hace mucho, mucho tiempo, ahora son mucho más visibles que antes. Y eso surge también que los vecinos se empiecen a juntar, empiecen a decir, pucha, no tenemos para comer o no tenemos para el almuerzo del domingo, ya juntémonos, hagamos algo entre todos y todas. Claro, Entonces, igual un espacio súper importante por eso mismo. sí. Y con respecto a la organización de una olla común, ¿qué factores hacen posible una olla común? ¿Qué es lo que se necesita? Uf, harto apañe, eso es lo que más se necesita. Al menos la vez que hemos participado ahí con la brigada de Solidaridad María Teresa Bustillos, hemos trabajado con una coordinadora territorial, que es la coordinadora del río. Entonces, ellos y ellas se organizan allá hace ya harto tiempo y nosotros vamos a apañar, pues. Apañamos desde el principio de la olla hasta el final, o sea, recolectar las cosas, de repente llevar los fondos grandes o pedir un fondo a alguna de las vecinas, pucha, picar las verduras, hacer todo, todo. Y después, bueno, también hacer el registro de las personas que van a comer en la olla, llevar las porciones. Es harta pega, en realidad, pero se divide bien, po. Hay como una división de tarea igual ahí particular. Bueno, en realidad las mujeres no hacemos harto cargo de estas ollas comunes, ¿ah? Así como cocinando, yendo a hacer el registro, es harta participación de las compañeras que trabajan. Y se da esta división igual importante de roles, como decía. Entonces, hoy es harta pega. Pero igual se pasa bien porque, pucha, estamos en cuarentena, de repente no podemos salir, pero salimos a hacer la olla, entonces aprovechamos de conversar, de tirar la talla un rato. Igual es un espacio divertido y, como decía, igual político, súper político igual. Sí. Y ahora con respecto, por ejemplo, con lo del virus, igual se han tomado medidas diferentes al momento de hacer ollas comunes. Igual es como más Sí, complicado. sí, de hecho igual somos, bueno, tratamos de que no seamos tantas personas en un espacio tan reducido, el uso de las mascarillas totalmente, guantes también hemos conseguido, tratar de hacerlo todo lo más higiénico posible, para evitar contagios también en las poblaciones. Pues sabemos que un foco ahí es mucho más grave que un foco en otra parte, po. Entonces igual hay que tener harto ojo ahí. Y bueno, la gente va a buscar, pues, como que con su olla lleva y dice, ya no sé, somos 5 o 6 personas en la casa, entonces ya servimos las porciones y se van para la casa con la ollita llena, po. Así que igual tratamos de no juntarnos tanto en ese sentido, pero con todas las precauciones, obvio. Es, yo bajo mi análisis, sí, es un acto muy, muy bonito el de la olla común, pero al mismo tiempo es una actividad que sería mejor no hacerla. Y esa disonancia siempre está en mi mente, que es como, ¿por qué esta necesidad no debería existir? Debería la gente poder sustentarse, especialmente en estos tiempos que son tan difíciles. Pero bajo la nula respuesta del gobierno, la gente se tiene que hacer cargo de la misma gente, y eso es súper importante. Igual recalcar que si ustedes saben de alguna olla común que se organice, bueno, tal vez si ya tienen un poco más de miedo de ir a organizarla directamente, intenten aportar igual, en especial en estos tiempos. Sí, de hecho, una necesidad súper fuerte. Claro, como decía antes, en algún momento la olla común es muy parte de la memoria colectiva también, po. O sea, el hecho de sentir que está haciendo una olla con más personas para que todos comamos del mismo plato,
Es bonito, pues, porque reúne, porque comunica. Ahora, en contexto de necesidad, se hace necesario hacerlo, más que el hecho de que queramos o no hacer una olla. Entonces, porque veíamos, como decía al principio, la cesantía está súper fuerte, estas nuevas leyes que van sacando en ningún caso apuntan al bienestar de los sectores más desposeídos de la clase, y al final quien tiene que solucionar sus propios problemas es la clase en sí, po. O sea, pensar en la alternativa de una olla cuando igual lo estáis pasando mal, igual es un acto un acto valórico súper importante. El hecho de pensar también en un poder popular que nazca desde las mismas personas y desde la autogestión de las mismas ollas comunes, que es algo que igual está de repente tambaleando, viendo como de repente aportes municipales incluso de los milicos que han estado haciendo ollas comunes, que me parece súper irrisorio, pero igual se basa en eso, en esta idea del poder popular, que se ha visto y han habido experiencias en el Chile hace 40 años, pero vemos que actualmente la situación es la misma. O sea, existe pobreza, existe hambre, existe precarización de la vida, pero ante esas condiciones tan inhumanas incluso, la clase decide también organizarse, que es como lo más importante que nos deja la olla como un acto político, un acto de reivindicación, que si bien es ante la necesidad, también es frente a la denuncia que hay que hacer de estas situaciones también. La denuncia de este modelo como súper aberrante y que más encima se instala, como decíamos antes, con toda la fuerza posible en la vida de las personas. Sí, po. Yo, por ejemplo, una de las imágenes de la olla común igual que se vio harto fue en el estallido social, y era una imagen así como de disonancia, en el que la gente ya, tal vez ahí ya, bueno, igual hubieron ollas comunes por necesidad, pero también hubieron ollas comunes para la resistencia en ese sentido de las marchas. Pero ahí se provoca esa disonancia de que esa misma olla común después es votada, entonces, por los mismos pacos. Entonces, igual esa imagen, yo creo que hasta debe haber una compilación de ollas comunes votadas por los pacos durante el estallido social, porque yo recuerdo haber visto hartos videos y me da mucha pena porque el acto de haber hecho una comida en conjunto es muy bonito y que se vea destruido así, no sé, me dolía el alma. Sí. Yo creo que igual eso es interesante porque desde un comienzo de la crisis, o al menos como de este año, como que igual se vieron caletas de ollas comunes y que aparecían como en matinales, aparecían en redes sociales y aparecieron en las noticias. Y poco tiempo después de que aparecieron, como que empezó una campaña para criminalizar las ollas comunes. Como que primero partió con... Recuerdo esto muy vívidamente, no porque estuve ahí, sino porque lo vi en la tele y me causó mucha inquietud y rabia. De que habían rato y fueron locos de la PDI a un matinal X, da lo mismo porque son todos los matinales iguales, y hablaba de que había presencia de narcotraficantes en las ollas comunes y que estas eran financiadas por ellos y que había que tener cuidado. Y en verdad era solamente una jugada maletera para que la gente le tuviera miedo a sus vecinos que organizaran ollas comunes. Y eso fue cada vez acrecentando más hasta que llegó un punto que era donde estamos actualmente, que muchas municipalidades bajaron una plantilla que bajó claramente del gobierno, que era como, ya, oficialicemos la olla común que tiene que cumplir estas condiciones y dejar todos los datos, lo cual es muy peligroso porque sabemos qué es lo que le pasa a la gente que se organiza en Chile. Lo van a buscar los pacos en la casa. Y además de eso, viendo que la gente, o al menos que los medios no podían tirar abajo todo lo que es la olla común, porque en verdad es algo netamente, es rebeldía, pero de una forma muy humana, no lo podían tirar abajo, entonces dijeron, ya vamos a hacer que los pacos y los milicos hagan ollas comunes para que no queden tan mal, lo cual igual fracasó porque cocinaban como el hoyo. Así que como que esto es un, sí, como que esto es un combate constante entre, en este caso, los medios oficiales y el mismo poder por tirar abajo la olla común. Y uno podría decir, pero ¿por qué si solamente están comiendo? Pero en verdad es porque le tienen miedo a la organización y a la unidad en este caso, que tienen como Sí, claro de que sus únicas necesidades las van a cumplir ellos. sí, que compartir una comida es súper unificante. Mm, El hecho de compartir y cocinar una comida en conjunto con los vecinos, ya de por sí, ya los vecinos tienen la oportunidad para conversar y darse cuenta que tienen, que creo que igual es lo que pasó en el estallido social, pues, darse cuenta
que mucha gente tiene el mismo problema que tú, de que no Mm. están viviendo bien. Y eso se evidencia mucho más en la olla común porque la gente que va a la olla común es porque tiene el mismo problema, están cagados de hambre, ¿cachai? Y esa ola de que los pacos empezaron a hacer ollas comunes y los milicos igual, pasó por ejemplo lo mismo con lo de las mascarillas, ¿cachai? Siempre se quieren adueñar de un concepto que se ve benevolente, pero solamente para limpiar imágenes, ¿no? No es con una intencionalidad de ayudar. Estoy impactado. No sabía que los Pacos y los milicos habían organizado ollas comunes. Me Sí, perdí esa parte. Y cocinan con el pico, esa es la parte más sí. importante. Sí, Pero, es que yo lo vi pero en una foto. tal Que vez no tienen era un... fake. No, en verdad, no era. Digo, no es que lo haya visto con una foto así como difundir Paco haciendo ollas comunes, sino que era una medida de que en diferentes comunas iban a los militares y los carabineros, los señores carabineros, a hacer ollas comunes como de forma oficial y con los. ¿Cómo se llaman estas cosas? ¿Los toldos? Los toldos y con ¿No? lienzos de los carabineros. Pero había una foto de que era, no sé, estaban sirviendo el agua cocinada y eran como una mazamorra café que no tenía pinta de nada, servían en unas marmitas de plástico, digo, de Plumavit. Entonces era como, Ay, "Ugh". Funa, al Paco se le caía el suelo de los tallarines y nos dio igual. Sí, Difusión máxima. Es una Sí, medida pero bueno. súper estúpida porque en la Pobla no quieren a los Pacos y a los milicos. Es la única donde los reciben en los barrios altos. Y allá no Sí, los pues. sí. revisan. No tiene sentido hacer un lavado de imagen. Como Y ahí dicen. no comen tallarines con salsa de tomate. Con paté de jabalí. Cópate. Hoy no Oh, hablemos de eso, que me da una rabia escucharlo. sí. Ahí es que eso ya es la desfachatez máxima. El gobierno nunca deja de sorprender. Y como dijimos en el podcast anterior, creo, llevamos recién 2 años. Yo ahí me vuelvo a acordar de eso y quedo impactado. Todavía quedan 2 años. Muy poquito menos. Pero bueno, ahí ya ojalá que se hayan podido informar un poco más de lo que es una vida común. Y también hacer el llamado de que si tienen la oportunidad de participar y ayudar en ella, háganlo. No es igual la Connie querrá dar un llamado similar. Sí, totalmente a apañar con lo que se pueda, con lo que se tenga y con mano de obra siempre sirve. Ir a picar zanahoria a las 9 de la mañana un domingo rinde harto. Así que para que se sume la gente que quiera, hay actualmente más de, hoy leía el número, más o menos como 200 ollas comunes a lo largo de Chile. En Santiago donde hay más, pero acá en Conce igual se están dando. Así que igual que se sumen, po. Igual está, bueno, está la Brigada Solidaridad María Teresa Bustillos, que nos pueden encontrar en Instagram como Vocalía DDHHUDEC, que igual estamos constantemente participando, así que si se quieren sumar a la pega, siempre es súper necesario. La olla común va acompañada de organización siempre, va acompañada de apaño y colectivo, y ojalá que en algún momento la podamos acompañar con movilización social, que es lo más importante ahora, cuando se pasa un poco esto del desconfinamiento, el volver a las calles Sí, y sacar la olla en la mañana para hacer la olla común y en la tarde para salir a cacerolear, que es lo más importante. Así que ese es cacho. mi llamado. Su lavadita de olla y su cacerola soyera. Sí, totalmente. Gerald. Bueno, ya estamos llegando al final del podcast. Gracias por escucharnos. Agradecido totalmente y aquí ya llega la sección en la cual nosotros divagamos. Ya no tenemos pauta, no tenemos nada. Aquí decimos, de hecho lo estamos haciendo recién y decimos, ¿qué podríamos hablar en la tercera sección? Así que en eso estamos. Estamos hablando de la maldición de Glee y todo eso. Ya es que en general no ha pasado mucha cosa interesante últimamente. Más allá, yo creo que debe ser porque estamos en periodo, bueno, estamos nosotros nomás en periodo de receso, ¿cierto? La del bio también, creo. Sí. Sí. Y caleta de U, que los que partieron en marzo ya están cerrando el semestre. De hecho, ya cerraron el semestre. Uf, No, Ah, están cerrando, que eres chanta. No, Termina. pero algunas carreras ya lo hicieron. ¿como Digo, cuáles? Como cuál es creo que la el del Andrés bio. Bello. Bueno, la No, Universidad Bolivariana, la Universidad de la República, Claro, sí. la ARCI, la del mar. la carrera de Ingeniería en Prevención de Recursos Naturales de Los Ángeles, que ya cerró. Pusieron puro 7, se Sí, aburrieron. Ya, pero debe ser entonces por las vacaciones. Están todos los
los memes en vacaciones, weón. No Sí. salió nada. Más Ni, encima, es que ¿cómo decís también, tú? ¿Ah? no, de que la weá de la FP se llevó toda la atención de todos, pues. Sí. Como que lo chupó todo. No, y más encima ya habíamos hablado de los grupos de esos de Facebook, de hacer roleplay, y ya se chacrearon todos, ya están todos fogones. Ya como que no... Se aburrieron de hacer roleplay y empezaron a hacer vida social. Como, no sé, como si estuviéramos confinados. Vaya. Pero no, yo me enojo con esos grupos. Más encima el Tete, que un compañero de nosotros dio tantas buenas ideas de grupos que yo creo que deberíamos implementarlas. Hay ¿Como otros cuáles? grupos que... puta, no me acuerdo, había uno que era así como... Es que el charlatán de la internet va a tener que buscar el perfil del Tete. No, pero es que el Tete pone por esas cositas en los puntitos. Lo ha puesto últimamente. A ver. Oye, pero esa cosita de los puntitos no ha muerto. Eso es impresionante. No, está Sí, full. Full, full, full. Sí, durado me caleta. sorprende. Como que Pero tomó un descanso. sí, es un acto de autovalidación brígido, así como punto y te digo, no recuerdo contigo. Y como, what? Con Autoestima suerte más te 10. conozco. A mí me risa el que puso el Manuel del niñito que estaba analizando así, como que estaba en la silla presidencial y estaba analizando a la persona así. Sí, Ah, igual ya, es ya, peludo, este ¿no? Yo no me atrevo a hacerlo porque como que digo, hoy si doy un análisis malo, porque igual es importante, una persona después se siente identificado. A mí por lo menos me han dado bueno, yo comento creo que los del Tete, y el Tete creo que cuando dijo punto y te digo qué personaje Naruto era, me dijo que era el vendedor de ramen. Y me sentí identificado. Me sentí muy identificado con el vendedor de ramen. Así que ahí yo creo que hay que tener un don. Igual podría lanzarme hoy día con un puntito así. Punto y te digo quién eres. Y también lo otro que estuvo de moda era las imágenes con nombre. Como que ahora la Me gente gustan. está buscando ser identificada, así como identificarse con algo. Pero habían Sí, imágenes que eran muy random. Todo era muy random. Esa era la gracia. Sí, po. sí. Pero igual como que de repente decían yo. Así como, muy yo. Ah, es que es Pero no como el era así. horóscopo, pues. Sí. De hecho, yo la otra Ah, vez vamos a hablar de analizaba los... ese meme. Analizaba Wow, ese wow, meme wow. y le daba como relación al horóscopo. De que la generalización suele hacerse como para identificarse también, pues. Igual es entretenido. A mí me gustaba que me consideraban, por ejemplo, había gente que me mandaba una imagen con mi nombre y decía, hoy se acordaron de mí. Ahí me sentía bien. A mí nunca. No, se cayó el Manuel. Se perdió. Uh, Entre los no, yo creo. ahí está. Paso a Sí. apretar el botón de Es que yo escape. estoy viejito y ya no sé ocupar esta wea. Así que se me cierran de repente. Llamo a mi hijo, ¿cómo puedo ver esto aquí? Y aprieto el Llega botón Lambda. aprieto el botón de las ventanas y tengo caleta de ventana abierta y tengo que cerrarla una por una. Al menos eso me pasa cuando veo el celular de mi mamá. Y lo veo y tiene el brillo al máximo, la linterna prendida, todas las ventanas abiertas y mandándole un mensaje al tío del furgón, que no tengo, pero la estafa el tío. ¿Cómo que no hay un furgón en la universidad, Manuel? ¿Y ¿Y a quién cómo le te va? estaba pagando? Sí. No, pero yo creo que ya está una oportunidad para empezar a buscar nuevos memes. Yo creo que en algún momento nos va a sorprender uno nuevo. Pero ahora estaba floja la cosa. Pero recordar los que ya pasaron nunca es malo. Así que eso, gente, yo creo que ya estaríamos listos, ¿no? Ya Sí, vamos a seguir divagando. Ya, me decía Manuel, ya le dio sueño, yo creo. Porque anda apretando el botón de escape. sí, A, eso es Finalmente. verdad. a mimir. Así que eso, gracias por escucharnos nuevamente. Y ojalá ahora vamos a sacar más ediciones del podcast, ya que estamos de vacaciones. O pseudo vacaciones. Así que ahí esperen. Atentos, atentas a nuevas versiones, nuevas discusiones y nuevos chistes. Todo aquí en su canal favorito, Sumatoria de Fuerzas. El podcast más fuerte que no te escucho. Nos despedimos. Adiós. Adiós. Bye bye. Dos.